Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en nuestra agenda común. Hoy lunes 25 de noviembre del año 2024, siempre con los derechos humanos como eje transversal en este espacio y también el seguimiento del acontecer político nacional e internacional en este día tan particular, un día en el cual se insiste en la erradicación de la violencia contra las mujeres. José Gregorio, gracias. Efectivamente, Vanessa, hoy hay movilizaciones en todo el mundo en contra de este flagelo. Y en Venezuela, esta tarde en Caracas, va a haber también la marcha de las mariposas, a la cual estaremos también muy pendientes de lo que puede estar sucediendo. En el tema de derechos humanos también tenemos noticias sobre que han aumentado la verificación de las excarcelaciones de por los eventos post 28 de julio, y el foro penal ya dice que han pasado de las 160, así que estaremos muy pendientes de todo esto. Muchísimas gracias, José Gregorio. Nosotros vamos a comenzar nuestra agenda de entrevistas con Tibisay Betancourt, defensora de derechos humanos e integrante de la Red Naranja. Tibisay, muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Tibisay, empecemos con la situación venezolana en este ámbito. ¿Es un problema de salud pública la violencia machista en nuestro país? Bueno, nuestra realidad hoy en día, por la situación económica del país, pues es más vulnerable la violencia de género. En la actualidad, según estadísticas de diferentes organizaciones, porque realmente no tenemos una estadística real del Estado, sufren hacinamiento crítico, por lo que genera condiciones infrahumanas como falta de atención médica, alimentación deficiente, por la carencia de agua potable, por la falta de una salud pública apropiada. En fin, todo esto, por la situación país, genera diferentes tipos de violencia de géneros que hoy la podemos representar, según la ley, en 25 tipos de ellas. Es decir, en este momento, de acuerdo con la valoración que se hace, se está incurriendo en estos 25 tipos de violencia de género. Sí. En la actualidad encontramos, ¿verdad?, según el artículo 19 de la citada ley, 25 tipos de violencia, de las cuales en la actualidad en nuestro país las 25 se pueden ser demostradas en diferentes casos. Violencia física, violencia psicológica, violencia política, violencia simbólica, violencia institucional, violencia informática, violencia multicasual, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, cuando hablamos de la movilidad humana, y la inducción a ayuda del suicidio, cuando ya el acoso, el hostigamiento se ve perturbado a nivel del estado socioemocional de la niña, mujer o adolescente. Y dice, con base en lo que usted plantea, vemos un gran componente de violencia por parte del Estado, violencia institucional. Sí, lo que pasa es que cuando el Estado, debemos basarnos en una ley, ¿verdad? Cuando la ley está en Gaceta, ¿verdad?, y no se establece, no garantiza el efecto de promover el derecho a la mujer a una vida libre de violencia en un ámbito público y privado, creando condiciones de prevenir, atender, sancionar, erradicar la misma, contra ella de cualquier forma o ámbito, se supone que hay una violación de Estado, porque el Estado como tal tiene que garantizarme a mí un derecho de vida. Claro. Con condiciones justas e igualitarias. Tibisay, de esos 25 casos que son demostrables, ¿qué dicen las estadísticas en Venezuela? ¿Cuáles son los casos que más se presentan? Bueno, vamos a hablar según la tasa de ENCOVI, que es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Desde enero a septiembre tenemos 127 femicidios, 61 niños huérfanos, 5 observaron los hechos, y en el exterior se registraron 68 acciones de femicidas contra mujeres, siendo los países con mayor incidencia Colombia, Perú, Chile, donde fueron consumados un 30% y un 57% de ellos frustrados.
basados en crímenes organizados, basados en el hecho de salud pública, cuando hablamos de violencia obstetricia, Sí. cuando hablamos de explotación sexual, prostitución forzada, esclavitud sexual, violencia laboral, violencia patrimonial o económica, porque debido a la vulnerabilidad que se presenta actualmente la mujer en el país, el nivel económico también influye mucho en las condiciones en las cuales ellas viven este tipo de violencia, violencia física, familiar en sí. Tenemos una estadística donde se generaliza, si nos ponemos a evaluar los diferentes casos, todos son múltiples y de diferentes características, lo que me permite a mí generalizar que todas se presentan de diferentes formas. A ejemplo, tenemos el caso, vamos a hablar un ejemplo como tal, de violencia política, Sí. con nuestra líder política, donde a ella se ve el acosamiento político que se ha generado por ella durante una persecución durante más de un año, lo que eso permite también generar que la violencia política es latente también hasta las activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando alzamos la voz para poder llevar a otras instituciones o a más allá como voceras del país, de la situación en la cual se presenta, y somos perseguidas, y muchas de nosotras somos también presas políticas por la misma situación, el hecho de llevar a la luz lo que quieren tapar con el sol con un dedo, para decirlo de otra manera. Sí, hay violencia simbólica también, se está ejerciendo violencia simbólica contra las mujeres. Sí. ¿Me estás hablando en general o me estás hablando en el aspecto...? De Venezuela, de Venezuela. Ok. Sí lo vemos. Es una forma indirecta que se ejerce a través de mensajes, valores, símbolos, imágenes y conductas para producir dominio. Lo vemos en ejemplo cuando las mujeres actúan en actividades políticas, como ejemplo que puede hacer una mujer. No va a tener el guáramo para hacerlo, vamos a hablarlo en las expresiones en lo que hablamos nosotros en nuestro país, que una mujer sirve para estar en la cocina, no para estar en otros aspectos laborables o políticos. Entonces ya ahí se presenta una conducta apropiada de dominio y desigualdad y discriminación contra nosotras, lo que hace que nuestro porcentaje de participación en diferentes espacios, tanto políticos como defensa de derechos humanos y cambio de política de Estado, sean disminutivos dentro de muchos aspectos, ya sea a nivel de gobernaciones, a través de concejales, alcaldesas, entre otros. Divisay, de cara al continente, a la región, Venezuela, en los índices de violencia contra la mujer, ¿cómo está colocado? Disculpa, no entendí bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Digamos, Venezuela, ¿en qué lugar del ranking de violencia contra la mujer se encuentra si lo vemos comparado contra la región? Bueno, si hablamos en porcentajes, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a ver. Sería un 185.71%, lo que puede decir que es un porcentaje alto considerado con la realidad de lo que genera las condiciones infrahumanas dentro del país, según las orientaciones del INOX. Ahora, le preguntamos también, Tidisay, vemos por una parte la violencia política y también tenemos violencia machista, es decir, están conviviendo ambas. Bueno, la violencia política y la violencia machista se ha vivido toda la vida. Vivimos en una cultura machista que no ha sido erradicada y mayormente se ve en los países latinos como
Venezuela, Perú, Chile, México, entre otros. Es una conducta que desde niños nos dividen que las niñas deben jugar muñecas y los niños deben jugar pelotas, que los niños son ingenieros y las niñas son amas de casa. Entonces vamos a decir que la violencia machista es algo que ha sido perpetuado durante muchos años. Ahora, si hablamos de violencia política, actualmente se ha manifestado aún más porque la participación se ha visto por el empoderamiento de la mujer en querer participar para ser constructora de paz. Pero, ¿qué pasa cuando ha sido así? Como las mujeres en el aspecto, vamos a decir, físico, somos más vulnerables, el ataque se genera de una manera más agresiva. Un ejemplo de estadística que se vio con Machado fue que en el Observatorio Digital documentó un ejemplo, 74.827 menciones de ataque de género contra ella, donde el 67% fue menospreciada por sus capacidades, el 21% hace alusiones a su cuerpo y el 12% a su sexualidad. Y eso se ve también mucho en las que participan a nivel político como alcaldes, gobernadoras, defensoras de derechos humanos, activistas de derechos humanos, periodistas, mujeres, entre otras. ¿Y esta violencia se ejerce también contra mujeres del oficialismo? Bueno, la violencia de género se manifiesta en todos los aspectos que queramos encubrir. La realidad social en la que nos desenvolvemos para decir que en la casa de nosotros vivimos como un cristal es otra cosa, claro. Pero es una realidad palpable. Pero es como todo, muchas mujeres callan por miedo a lo que va a ocurrir en más allá. Entonces son casos que no podemos decir que por partidos políticos no sufre una mujer o no. Existe la vulnerabilidad en todos los aspectos de la violencia de género. No hay aquí el hecho de que porque situación económica, política, social o hasta educativa no sufra una violencia de género. Las violencias de género son múltiples y en diferentes casos se pueden presentar en todas y cada una de las niñas, mujeres y adolescentes del país. Tibisay, tenemos una sociedad citadina y una rural. ¿Cómo es el tema de la violencia en el área rural de la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia rural en nuestro país es más palpable porque hay una deficiencia educativa. Actualmente mucho de nuestra comunidad no está asistiendo a las instituciones educativas por múltiples razones: alimentación, medios de transporte, falta de recursos de personal docente. Entonces esto hace que el desconocimiento sea aún más vulnerable para una mujer. Cuando yo no conozco mis derechos, soy más apta para ser violentada, porque el desconocimiento me hace hacer cosas que creo yo que no me van a hacer daño o que creo yo que debo soportarlos o tolerarlos por la situación en la cual me presento. A diferencia quizás de las mujeres de la ciudad, donde la realidad hay mayor información, las redes sociales son más activas, el servicio de luz quizás se puede presentar aún más activo que en otros lugares. Ejemplo, en mi casa es una zona rural y mayormente le quitan la luz hasta 12 horas. Y es una comunidad, vamos a decir, rural, un pueblo, donde hay escasez de agua, porque si no hay luz no hay agua. Entonces eso hace que la mujer tolere el machismo en carne viva, porque carece de una economía estable y tiene que soportar por sus hijos o por su entorno familiar este tipo de situaciones. Tibisay, le preguntamos para finalizar, ¿cuáles son las acciones que piensa que se deberían tomar, al menos en el caso venezolano,
para encarar estas múltiples violaciones, estos múltiples delitos o presuntos delitos que se estarían cometiendo? Primero, antes que nada, no solamente que se ejecute la ley, que se ejecute la ley en el Estado, sino que el Estado busque la manera de prevenir para poder erradicar y sancionar de la manera correcta a la persona que hace la violencia de género. Porque en muchos casos esas personas que realizan el femicidio pasan por encima de la ley, por múltiples situaciones ilícitas que incumple el mismo Estado, el mismo gobierno, las instituciones a las cuales debemos nosotros ser defendidas. Otra de las cosas importantísimas que debemos tener como sociedad es educar a la familia, educar al hogar para que exista una igualdad de género, que exista un equiparamiento de oportunidades para todos y sobre todo que la mujer tenga el derecho de tener una educación y una propuesta de trabajo con igualdad económica como el hombre. Uh-huh. Otra cosa importantísima que debe existir es estadísticas reales que me generen a mí decir cuántos son los femicidios que se realizan en el país, porque realmente estoy hablando de datas que recolectamos a través de informaciones de ONG, porque el Estado ni siquiera es capaz de realizar o ser sensato en decir nuestra vivencia de cada día en la violencia de género venezolana. De acuerdo, Yo creo que esas tres serían las más importantes para mí en la situación en la que estamos viviendo. Tibisay, muchísimas gracias por estos minutos, por esta conversación. Bienvenida siempre. Muchas gracias a ustedes por haberlo permitido. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias. Conversábamos con Tibisay Betancur, integrante de la Red Naranja y también defensora de derechos humanos. José Gregorio. Sí, importante todo lo que significa el momento que vive la mujer de vulnerabilidad, el estado de vulnerabilidad que existe y al cual hay que terminar saliéndole al paso. Nosotros hasta ahora hacemos una pausa. Enseguida volvemos.